Ok, ¿qué tal chicos? Chicos, buenas tardes. A ver, para los que recién se reincorporaron, ya, para comenzar con la clase, ¿ya? Les voy a pedir que me apoyen con activar sus cámaras para los que saben en su conciencia que tienen el internet ilimitado, tienen la cámara a disposición. ¿Está bien? Quiero que me apoyen con esa partecita, por favor, chicos. ¿Ya? A ver, voy a esperar a que activen esa cámara. ¿Me escuchan? Berenice, ¿me escuchas, hija? Sí, parecía que se había congelado el internet. Ok. Muy bien, Brigitte, gracias por apoyarme, ¿ya? Igual, va para todos. Para quienes son conscientes de que tienen internet ilimitado, tienen la cámara a disposición, entonces me apoyan, ¿ya? Porque hay ideas que dicen, Miss, no tengo cámara, Miss. Ponen tantas excusas, pero al final no sabemos qué están haciendo detrás de cámaras, ¿no? Desactivada la cámara, no estás ni en clases, ¿ya? Ok. Bien, chicos, a ver. eh, ¿Qué tema vamos a abarcar el día de hoy? A ver, justamente esto estaba en la plataforma, ¿no? Ustedes han ingresado por la plataforma, clase. ¿Qué tema era? La democracia. Muy bien, el tema de la democracia. Muy bien, ¿alguien me puede decir qué cosa es la democracia? ¿Qué se entiende por la democracia? La democracia, ¿ya? Va a provenir de dos palabras griegas o de dos voces griegas, que es demo, pueblo, gracia o kratos, va a ser gobierno, es decir, el gobierno del pueblo. ¿Y dónde se ha originado la democracia? ¿Dónde se ha originado la democracia? Eso ustedes hicieron en historia, hicieron el año pasado, se hace en primer grado de secundaria. ¿Dónde se originó? ¿En qué civilización? ¿No? ¿En qué civilización antigua se originó lo que es la democracia? A ver, ¿alguien me puede ayudar? En Grecia, Miss. Muy bien, en Grecia antigua, ¿no? Específicamente, uno de las polis, ¿no? Polis eran las ciudades, ¿no es así? ¿En las polis de qué? De Atenas, ¿no? Ahí surgió este pensamiento de la democracia, es decir, el tipo de gobierno que lleva el pueblo. Pero, Miss, ¿cómo si en ese gobierno se hablaba, o en esas civilizaciones se hablaba bastante de la esclavitud, ¿no? Había mucha distinción de clase social, había mucha opresión a las personas, ¿no? Bueno, en Grecia surgió dos polis importantes. ¿Cuáles eran? Uno era el de Atenas y el otro el de Esparta, ¿no es así? Esparta todavía conservaba lo que es el tipo de gobierno monárquico, ¿no? En cambio, en Atenas ya se estableció que dice que el gobierno debería ser quien eligiera a los representantes, ¿no? La participación de los ciudadanos del pueblo, pues en este caso debería darse en este dicho contexto. ¿Ya? Por eso es que en este contexto de Atenas, en Grecia antigua, se estableció lo que es eh, la democracia, es decir, el gobierno del pueblo. Pero mis, ¿quiénes en ese contexto gobernaban? Dice que para ganarse los votos, quienes ofrecían alimentos, sobre todo de la clase popular, ¿ya? Eran los comerciantes. Ellos eran obviamente elegidos por el pueblo. ¿Cómo se ganaban los votos? ¿Cómo se ganaban? Era ofreciéndoles comida, alimentos, porque recordemos que esa es la clase, o en ese contexto la clase baja era pues la clase dominada, ¿no? Quienes necesitaban de comida. Entonces, justamente los comerciantes dice que ofrecían, ¿no? Ofrecían comidas para ganar sus votos. Como lo es ahora, ¿no? ¿Quiénes nos gobiernan? Estos políticos. ¿Cómo se ganan nuestros votos? Ofreciendo propuestas,
supuestamente para la mejoría de nuestros países, o de nuestro país, o de nuestro distrito, de nuestra provincia, o de nuestra región, ¿no? Que se ganan el voto, ¿ya? Y lo mismo sucedía en estos años anteriores, ¿ya? En este periodo helenístico, si no me equivoco, para ser más específicos, ¿ya? Y así poder entender qué es la democracia. Entonces, ¿dónde se origina la democracia? En Atenas, en Grecia antigua, ¿ya? Este tema ya abarca desde muchos años antes, no es de ahora, ¿ya? Ahora, te menciono, ¿qué tipo de gobierno lleva nuestro país? ¿Qué tipo de gobierno lleva nuestro país, chicos? Democrático, Miss. Muy bien, democrático, ok, muy bien, democrático republicano, ¿no? Que a partir de 1821, ¿qué pasó en nuestro país? La independencia, ¿no? Ya no hemos sido dependientes de España. No es así, se declaró la independencia, que estamos camino al bicentenario, es decir, ya vamos a cumplir 200 años, entre otras características. Entonces, a partir de ello ya se decreta que somos un país republicano, es decir, que el pueblo puede elegir a un representante. Pero en esos primeros años el pueblo no elegía a un representante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas constituciones estaban establecidas, ¿no? Por ejemplo, en otras constituciones el Congreso elegía al presidente de la República, en otros se mencionaba que el presidente de la República tenía el 4 años de periodo de gobierno, diferentes modificaciones que se ha ido dando en nuestro contexto histórico. Nosotros sabemos que por cultura general el país tiene 12 constituciones políticas, ¿sí o no? Empezando desde 1823, ¿te acuerdas o no? ¿Y la actual constitución de qué año es? ¿De qué año es, chicos? ¡Ah! ¿No saben? Del 2016, Miss. 2016, no. La actual constitución política que el Perú está usando, está en vigencia, es de 1993, que fue promulgada por el señor Alberto Fujimori. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, chicos. Hay que recordar siempre. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener en conocimiento todos esos aspectos que a nosotros nos identifica también como peruanos, ¿ah? Muy bien. Entonces, la democracia, vamos a entender, ¿qué era la democracia? ¿Qué era la democracia, chicos? Te acabo de decir, ¿ah? ¿Qué es la democracia? Oye, ¿qué? No me has prestado atención. Democracia. A ver, vamos a dividir esta palabra, ¿ya? Demo y cracia provienen de la voz griega. Demos significa pueblo y cracia o kratos significa gobierno. Entonces, si unimos estas dos palabritas, ¿cómo sería? ¿Cómo le denominaríamos? Derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, Miss. Ya, muy bien, vamos por ahí. Gobierno del pueblo, está bien, muy bien. Entonces la democracia es eso, es decir, donde el pueblo elige a sus representantes, ¿no? Demo, pueblo, kratosocracia, gobierno, gobierno del pueblo, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, en nuestro país, que tenemos un tipo de gobierno, ¿cuál es el tipo de gobierno del Perú? Democrático. Democrático republicano, muy bien, es decir, donde todos nosotros, la población, elegimos a través de votos, sufragios a un representante, ¿sí o no? Ya sea a la alcaldesa, al alcalde, al gobernante regional, a los congresistas, al presidente de la república, ¿no? Elegimos. Ok, muy bien. Entonces, esa democracia, pues, se va a definir de esta manera, ¿no? Que es una doctrina, es una característica, es una parte de la política que va a favorecer la intervención del pueblo del gobierno,
¿ya? Y también dice que esto permite, ¿qué cosa? A la mejora, al desarrollo de la condición de vida de la población, ¿ya? Esto dice va a mejorar la condición, ¿no? Otro, ¿qué más? La democracia va a ser como forma de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno lleva nuestro Estado peruano, por ejemplo? ¿Ya? Ok. Ahora, continuemos. La democracia también es como un estilo de vida que esto nos va a prosperar a nosotros, nos va a beneficiar a nosotros, a la población, para tener una buena convivencia social. ¿Ya? ¿Cuáles son las características entonces? Las características se va a entender que es el gobierno que va a respetar nuestros derechos, ¿no? Como personas, los derechos sociales y los derechos políticos que nosotros tenemos como humanos, ¿ya? El gobierno, el Estado, entonces tiene que respetar. Así como nosotros hemos podido elegir a ellos, ¿no? Tenemos ese derecho también y a la vez es un deber. Entonces, ellos también tienen que respetar nuestros derechos humanos. Mis, pero en el país no hay justicia. Sí, pero qué bueno fuera que todo esto se cumpliera, ¿no? Justamente ustedes están conociendo para que de aquí a más adelante lo puedan poner en práctica. Incluso desde ahora tienen que ponerlo en práctica. Tener esa mentalidad, ¿no? Otro, el gobierno que respeta a los derechos sociales, es decir, a nuestro entorno social. Tiene que respetar nuestros derechos como sociedad, ¿ya? Los derechos políticos, ¿no? Es decir, el momento que nosotros estamos eh, optando por elegir a un representante X o al representante Y, ¿no? Estos candidatos que se están presentando para la presidencia del Perú. Entonces, nosotros somos libres de poder elegir, ¿ya? Entonces, aquí te hace mención, las elecciones son libres y transparentes. Qué bueno fuera, ¿no? Que sean libres, de que no nos forcejeen o de que no nos compren el voto, nuestros votos con una cajita de fósforo, con un polito, de repente, con un yoquecito, que no nos compren los votos. ¿No es así? Que sean buenas, que tengan buenas propuestas, sí, pero que los van a cumplir. Pero que lamentablemente hoy en día nuestra población ya no cree en las promesas que hacen estos políticos. Y justamente porque están en su razón. ¿Por qué? Porque se han visto distintos problemas, ¿ya? Y por eso que una de las características te menciona de la democracia que son elecciones libres, son elecciones transparentes, que no compren votos, ¿ya? Ahora, te menciono, ¿qué sistema o qué organismos están o tienen la función de organizar todo el proceso electoral? Eso hicimos el año pasado. La OMP, Miss. Muy bien, la OMPE, ¿ya? Pero ¿cómo se llama todos esos organismos? El sistema electoral. ¿No es así? El sistema electoral está confirmado, uno, por la OMPE, ya, dos. ¿Qué organismo más? Por el Jurado Nacional de Elecciones, por el RENIEC, tres organismos principales que están justamente o tienen esa implicancia de organizar todo el proceso electoral. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Dice que en la democracia una de las características es que también tenemos que tener una solución pacífica de los conflictos, no irnos a las agresiones. Y aquí se aplica bastante lo que es psicología, chicos. Si somos tan inteligentes, ¿no? Si tenemos todas las habilidades, tenemos las capacidades, somos tan inteligentes, debemos solucionar nuestros problemas a manera pacífica, a manera de madurez. Y eso te hace mención en una de las características que tiene que tener la democracia. ¿Ya? Otro, igualdad ante la ley. ¿Cómo tiene que ser esta igualdad ante la ley? Miss,
pero no hay igualdad, siempre hay conflictos, no hay justicia, Miss. En el Perú, menos todavía, dicen, ¿no? Es cierto. Dejan de rascatear, por favor. Borren esto. ¿Quién está haciendo eso? Borre lo que han rascateado, por favor. ¿Quién hizo eso? Voy a detectar y no esperen a que se les retire de la clase todavía. ¿Ah? Ya, gracias. Ok. Siguen, ¿no? Una vez más, detecto quién está realizando el que están rascateando. Por favor, les voy a retirar de la clase. Lo siento mucho. ¿Ya? Muy bien, la igualdad ante la ley, que es muy importante. ¿Ya? Que todos nosotros tenemos que respetar y tenemos que hacer cumplir ese derecho. ¿Ya? Libertad de pensamientos. La libertad de pensamientos es muy importante. Por eso es que en los trabajos grupales, es importante que usted acepte la libertad de pensamientos que tiene cada integrante, la libertad o las opiniones que tiene cada integrante. Es muy importante. ¿Ya? Entonces también dice que aquí en la democracia es una de las características es la libertad de pensamientos. ¿Ya? Ok. Tipos de democracia. Vamos a... ¿Alguien alzó la manito? ¿Quién quiere participar? Rocío, creo. No, me equivoqué. Ah, ya. Ok. Muy bien, los tipos de democracia. ¿Por qué al presidente de la República le dicen el presidente constitucional? Al señor Martín Vizcarra. A ver, ¿alguien me puede decir? Antes de él, ¿quién era el presidente? ¿Quién era el presidente antes de Martín Vizcarra? Pedro Pablo PPK. Muy bien, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Él era el presidente. Muy bien, pero ¿qué sucedió? Renunció, ¿sí o no? ¿Es así? Muy bien, renunció. ¿Y por qué el presidente Martín Vizcarra asumió el cargo? ¿Por qué asumió el cargo? A ver, te explico, ¿ya? Durante las campañas electorales, ¿no? Usualmente se presenta, pues, el presidente o el candidato que quiere postular a la presidencia del Perú, más sus viceministros, ¿ya? Pero obviamente el presidente es elegido directamente. En cambio, los vicepresidentes son elegidos indirectamente. ¿Por qué? Porque están dentro de su grupo político, dentro de su organización. ¿No es así? Entonces, cuando eligieron a Pedro Pablo Kuczynski, él era el presidente. El primer vicepresidente era Martín Vizcarra. Segunda vicepresidenta era Mercedes Arauz. ¿Cierto? Entonces, nosotros la población hemos elegido como presidente al señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿No es así? Directamente hemos elegido, obviamente, ¿no? Mediante una democracia, mediante un sufragio. Y obviamente, dentro de su grupo, de su organización, quienes conformaban las vicepresidencias era Martín Vizcarra, que era el primer vicepresidente, y el segundo era la señora Mercedes Arauz. Y cuando este asume la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski, estamos hablando de él, ¿no? Él decide renunciar, ¿cierto?
renunció, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Y él cuando renunció, ¿quién asumió el cargo? ¿Quién asumió el cargo? El actual presidente, pues. ¿Ya? Cuando hay una vacancia, cuando hay una renuncia del presidente, ¿ya? ¿Quién asume la presidencia? Va a ser el primer viceministro, perdón, el primer vicepresidente. En este caso fue el señor Martín Vizcarra. Por eso es que él es elegido, ¿ya? Como presidente constitucional. ¿Por qué? Porque lo juramentó en el Congreso de la República. Fue juramentado en ese dicho lugar. ¿Está bien? ¿Vas entendiendo entonces por qué asumió la presidencia Martín Vizcarra? ¿Por qué? Por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ojo, recordemos que los vicepresidentes son elegidos indirectamente. ¿Ya? Entonces, tenemos tipos de democracia. Democracia directa, indirecta y participativa. En la democracia directa es lo que todos nosotros sabemos hacer. Sufragios, votos, elegimos a un representante. Indirecta. Claro, también sufragamos, votamos por ese presidente, pero que detrás de ello también existe una estructura, un organigrama, ¿no? Que está conformado por los vicepresidentes. ¿Ya? Lo mismo sucede con los gobiernos locales, ¿no? Si elegimos a un alcalde, obviamente detrás de ello están los regidores. La democracia participativa es la semidirecta, ¿está bien? Ahora, los derechos de participación ciudadana, chicos. Estos derechos de participación ciudadana tenemos a la iniciativa legislativa, tenemos al referéndum, tenemos a la iniciativa de reforma constitucional. Te mencioné la última clase. ¿Quiénes tienen la potestad de dar una iniciativa legislativa, es decir, de presentar un proyecto de ley? ¿Quiénes? Chicos, por favor, díganme, parece que no han estado repasando, ¿ah? No sé, ¿ah? ¿Qué está pasando con ustedes? Nosotros, la población, tenemos también esa facultad de presentar un proyecto de ley. Obviamente que nos va a beneficiar a nosotros como población. ¿Quiénes más? Presentan el Congreso de la República, presentan los decanos de las universidades, presentan el presidente de la República con sus ministros, ¿no? También lo presentan. Pero ¿qué temas puede evocar aquí? Cualquier tema, excepto, dice, los temas de tributos o presupuestos que ya están establecidos en las normas económicas. ¿Ya? Otro, el referéndum. El referéndum es otro de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, para cambiar la constitución política en forma parcial o total. ¿Qué cosa es una reforma constitucional, chicos? Ya. Si no quieren participar así a las buenas, entonces será con registro, pues, ¿no? Así sí van a participar ustedes. ¿No? A ver, chicos, por favor, señoritas y jóvenes. Ustedes ya están, ya, sí, señoritas, ya. Señoritas y jóvenes. Para mí el año pasado eran mis peques. Pero ahora ya están grandes ustedes ya. A ver. Vamos a hacer una diferencia. El referéndum es la consulta popular que se va a dar a toda la población, para la redundancia, estoy redundando. Consulta popular, consulta al pueblo, mediante votos, ¿ya? Para marcar sí o no, si se aprueba o no. Una iniciativa de reforma constitucional es cuando la población necesariamente tiene que ser consultada o solamente en el Congreso, si se va a cambiar la constitución política en forma parcial, es decir, en algunas normas, o se va a cambiar en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, si se aprueba, por ejemplo, aquí en el país, una reforma constitucional total, ya no va a ser la constitución política de 1993,
¿no? Vamos a suponer, de repente se va a cambiar, ¿no? Una constitución del 2021, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer diferencia, chicos. Entonces, el referéndum va a ser la consulta popular, la consulta del pueblo, que si se puede dar una reforma constitucional o no, se puede aprobar o no, ¿ya? Pero no se tocan los temas para modificar lo que es materias de derechos humanos. Eso no, eso ya está establecido ya. A partir de 1948, el 10 de diciembre ya está establecido que todos nosotros tenemos derechos. Somos personas, somos humanos. Eso no se toca para nada. Otro, las normas de los tributos que ya están establecidos también. Según las normas del Estado, mencionan que no se debe tocar nada de los temas económicos, tributos. La iniciativa de reforma constitucional se puede hacer de cualquier tema o en materia, excepto, dice, de derechos humanos. Si se hace por A o B, se cambia la constitución política, nada se tiene que tomar en cuenta de los derechos humanos. Eso debe estar ahí nada más. No se debe tocar nada de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya están establecidos. ¿Ya? Muy bien. Los derechos de control ciudadano. ¿Qué se va a entender? ¿Ya? Este derecho de control ciudadano, por ejemplo, tenemos a la revocatoria. Miss, si nosotros elegimos a un representante del pueblo, ¿también lo podemos revocar? ¿Sí o no? ¿Podemos cambiar? Sí, ¿cierto? La revocatoria también es uno de los derechos que tiene, ¿ya? La población, ¿ya? Pero dice que en qué casos nomás se puede dar la revocatoria cuando este funcionario, cuando tiene el cargo político, está en el tercer año. Cuando ejerce en el tercer año, ahí se puede hacer la colecta de firmas y podemos revocar a este dicho político, ¿ya? Otro, la remoción. La remoción es un cargo, obviamente un derecho político, que usualmente es usada por estos funcionarios públicos, ¿ya? Por ejemplo, te hago mención. ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional, chicos? El Congreso de la República. El Congreso de la ¿puedo repetir la pregunta? ¿Ya? ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? Hoy eso hicimos el año pasado. El Congreso, Miss. Muy bien, el Congreso de la República. ¿Ya? Y así como ellos también eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, también tienen el derecho, tienen la facultad de remover, de cambiar, ¿no? Ahora último se presentó a la bancada, bueno, la bancada ministerial, ¿no es así? ¿Quién elige a los ministros? Apaga el micrófono, por favor. El presidente de la República. Muy bien, el presidente de la República elige a los ministros, pero también, así como elige, puede remover. ¿Ya? ¿En qué caso se prohíbe? No se procede contra los jefes políticos militares, ¿no? Bueno, otro, se da la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Chicos, en este caso, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de pedir el informe, ¿no? Sobre la rendición o el informe económico de estos funcionarios públicos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros como población podemos pedir el informe el informe económico a la alcaldía del distrito del Tambo, ¿no? Es decir, tenemos todo ese derecho de reclamar en qué se hizo el gasto, en qué se invirtió, en qué proyectos están aún para realizar una inversión, ¿no? Entonces nosotros como población también dice tenemos ese derecho. Y ahora, ¿quién está
tiene todo el deber de mostrarnos eso, de realizar una rendición de cuentas, es en los gobiernos locales, ¿ya? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales. El presupuesto participativo, chicos. Este presupuesto participativo tiene objetivo. Uno es promover pues la creación de las condiciones económicas, el desarrollo económico, el desarrollo social, temas ambientales que a nosotros obviamente nos van a beneficiar, que hoy en día lamentablemente, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Que hay mucha contaminación ambiental, ¿no? Y justamente uno de los presupuestos participativos que tienen los gobiernos locales, es decir, gobiernos regionales y locales, ¿ya? Van a promover eso, la creación de las condiciones ambientales, ya tener una educación ambiental bien establecida. Otro, promover el desarrollo cultural, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? Nuestros patrimonios nacionales que tenemos. Otro objetivo que tiene el presupuesto participativo es mejorar la asignación y la ejecución de los recursos públicos. ¿Ya? Son estos entonces que también tienen el objetivo del presupuesto participativo. Otro, reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que haya una buena relación, una buena convivencia social entre el Estado y toda nosotros la población. ¿Qué entidades del Estado hacen presupuestos participativos? Te he mencionado. Uno de ellos, los principales, es el gobierno regional y el gobierno local. ¿Ya? Muy bien, esta es la última parte. ¿Ya? En la última parte están 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una democracia en forma de gobierno y un estilo de vida? ¿Ya? ¿Qué entendemos por el presupuesto participativo? ¿Qué entidades del Estado realiza el presupuesto participativo? ¿Ya? Entonces, eso hay que responder de forma rápida. ¿Está bien? Ahora tienen que copiar la clase. ¿Ya? Pongan de título la fecha, bien grande, la democracia, ya la fecha al costado. Y empezamos a copiar. Es 12:37. ¿En 10 minutos pueden copiar? Mucho todavía, ¿no? Ya, 12:47 estamos terminando y empezamos a desarrollar las preguntas. ¿Está bien? Muy bien.